Siendo las 7 de la mañana, vamos a dar inicio entonces con la revisión del día de hoy, que es de coledocolitiasis. Para la preparación de esta presentación recibí la asesoría de la doctora Erika Jaramillo. Este es el derrotero de lo que vamos a ver el día de hoy. Empecemos entonces con la definición. La coledocolitiasis se define como la presencia de cálculos en el colédoco o conducto biliar común. Está presente en aproximadamente el 4% de la población general. 10 al 15% de las personas con colelitiasis desarrollarán coledocolitiasis a lo largo de la evolución de su enfermedad. La incidencia está directamente relacionada con la edad. A mayor edad, mayor incidencia de colelitiasis y coledocolitiasis. En Occidente predominan los cálculos secundarios. En Oriente, específicamente en Asia, predominan los cálculos primarios. La coledocolitiasis es la principal causa de pancreatitis y en los Estados Unidos se estima que por cada paciente que ingresa con este diagnóstico se pueden gastar en promedio $9.000. Los factores del riesgo son múltiples, dentro de los cuales cabe destacar el sexo femenino, los mayores de 40 años, la obesidad, la pérdida rápida de peso, como se puede observar en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, el embarazo, la predisposición genética, discrasias sanguíneas que cursen con hemólisis crónica, hipertrigliceridemia, nutrición parenteral total, algunos medicamentos como los que contengan estrógenos, la somatostatina o los análogos de la somatostatina, pacientes diabéticos o que se hayan sometido previamente a vagotomía, y algunas etnias tienen mayor predisposición para desarrollar cálculos en la vía biliar. Los tipos son tres. Los cálculos puros de colesterol representan menos del 10%, son raros. Los mixtos son los más frecuentes, presentes en un 80 a 90% de los pacientes con cálculos. Dentro de su contenido, más del 70% va a corresponder a colesterol, y el otro 30% a cantidades variables de pigmentos biliares y bilirrubinato de calcio. Generalmente son radiolúcidos. Los pigmentarios tenemos de dos tipos, negros y pardos. Los negros se asocian sobre todo a procesos hemolíticos crónicos, como los observados en pacientes con anemia de células falciformes o esferocitosis hereditaria. También son más frecuentes en pacientes con cirrosis o con algún tipo de disfunción hepática. Por su contenido tienden a ser radiopacos. Los cálculos pigmentarios pardos son más frecuentes en población asiática. Generalmente están formados dentro de la vía biliar y se asocian a procesos de colestasis y de infección a nivel del colédoco. Los tres mecanismos principales por los cuales se forman los cálculos son por sobresaturación de colesterol o de pigmentos biliares del contenido biliar, valga la redundancia, por cristalización acelerada y por alteración en la motilidad vesicular o un tránsito intestinal lentificado. En cuanto a la etiología, pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son más frecuentes en población asiática, se forman directamente en el conducto biliar y suelen ser cálculos pigmentarios marrones. Los secundarios son formados dentro de la vesícula biliar y posteriormente migran al conducto colédoco y generalmente son cálculos mixtos. En cuanto a la clasificación, podemos tener coledocolitiasis residual o recidivante, y esta estará dada por el tiempo transcurrido entre la colecistectomía y la detección o el diagnóstico de coledocolitiasis. Residual, menos de 2 años del procedimiento; recidivante, después de los 2 años. Asimismo, la podemos clasificar como complicada y no complicada. Complicada, aquella que se asocia a pancreatitis, colangitis o cirrosis biliar secundaria, y la no complicada, la que no se asocia a ninguna de estas entidades. La clínica es variable, puede ir desde asintomático a pacientes que cursan con un cuadro de cólico biliar asociado a náuseas y vómito. Se pueden presentar con ictericia y las manifestaciones secundarias a esta,
como lo son el prurito, la coluria, la acolia, y en casos donde haya sobreinfección de la vía biliar, como es en el caso de la colangitis, se puede presentar fiebre. Estos autores proponen también la presentación de algunos síndromes clínicos. Asintomático, hay un paso de cálculos pequeños a través del árbol biliar sin generar obstrucción. En el cólico biliar, la obstrucción del árbol biliar va a ser transitoria y resuelve espontáneamente, o bien cuando cursa con alguna de sus complicaciones, como lo son la pancreatitis y la colangitis, que ya las hemos visto en revisiones previas y tienen sus particularidades. En cuanto a los exámenes de laboratorio, los más importantes son las pruebas de función hepática. Lo que vamos a ver en estas pruebas de función hepática va a ser un patrón colestático, es decir, con aumento de las bilirrubinas a expensas de la directo conjugada, con un aumento de la fosfatasa alcalina de la GGT y con transaminitis asociada. Estas pruebas de función hepática tienen un pobre valor predictivo positivo, pero su verdadero valor está en un alto valor predictivo negativo. Esto quiere decir que los pacientes que tengan pruebas de función hepática normales, con una alta probabilidad estarán sanos y no estarán cursando con una coledocolitiasis. De igual manera, se deben realizar de manera rutinaria hemograma y pruebas de función pancreática para valorar la presencia o ausencia de complicaciones como lo son la colangitis y la pancreatitis. Las imágenes disponibles para el diagnóstico de coledocolitiasis es amplia, dentro de las cuales cabe resaltar la ecografía, la colangioresonancia, la ecografía endoscópica o endosonografía, la colangiografía pancreática retrograda endoscópica y la colangiografía que se puede hacer intraoperatoria o a través de radiología intervencionista. La ecografía, su principal valor está en la detección de colelitiasis. Como ya dije previamente, la gran mayoría de la coledocolitiasis va a ser secundaria. El rendimiento para coledocolitiasis disminuye un poco, siendo la sensibilidad en el mejor de los casos del 73% y una especificidad de alrededor del 91%. También mide el diámetro de la vía biliar, considerándose dilatado cuando este es mayor de 6 milímetros. En la imagen que tenemos a la derecha, entonces vemos aquí la vesícula biliar, acá podemos ver el conducto colédoco y acá se puede observar la coledocolitiasis que genera una sombra acústica posterior en estos dos puntos. La colangioresonancia es un examen con una sensibilidad y una especificidad muy buena, del 93 y 94% respectivamente. Tiene la ventaja de que es un método diagnóstico no invasivo, no requiere el uso de contraste intravenoso, cada vez se encuentra más disponible y tiene una técnica establecida. Las desventajas es que es un método diagnóstico que requiere tiempo, que es dispendioso, que tiene contraindicaciones en pacientes que tengan algún tipo de prótesis o dispositivo de estimulación cardíaca, y los falsos negativos se pueden ver sobre todo en pacientes que tengan cálculos con un diámetro menor a 5 a 6 milímetros. En este caso vemos entonces aquí en la imagen cómo podemos observar la anatomía de la vía biliar. En este punto encontramos una imagen hipointensa, al igual que en este otro punto que corresponde a un cálculo en el tercio distal de la vía biliar. La ecografía endoscópica, también conocida como endosonografía. Las ventajas de esta modalidad diagnóstica es una alta resolución, es una imagen dinámica que permite la manipulación y la magnificación de la imagen para mejorar la visualización. Potencialmente se puede realizar durante el mismo procedimiento una CPRE, y en pacientes críticamente enfermos, inestables, es un procedimiento que se podría llevar a cabo al lado de la cama del paciente. Las desventajas es que es un procedimiento que es más invasivo si lo comparamos con la colangioresonancia, necesita sedación y esta sedación no está libre
de riesgos o de complicaciones. Es un estudio que no está ampliamente disponible en algunos lugares. Afortunadamente aquí en Manizales el servicio de gastroenterología es muy completo y digamos que es una herramienta que tenemos al alcance de la mano diariamente, y también tiene un rol limitado en pacientes con alguna alteración de la anatomía por las cirugías previas. Su sensibilidad es del 94% y su especificidad del 95%, muy similar a la de la colangioresonancia. La CPRE tiene la ventaja de que es diagnóstica y terapéutica. Sin embargo, en la actualidad se considera únicamente su valor como terapéutica, dado que es un procedimiento que no está exento de riesgos y complicaciones, como veremos más adelante. La sensibilidad es variable entre un 80 a un 93%, con una especificidad del 99 al 100%. Algunas de las indicaciones para realizar CPRE son pacientes clasificados como alto riesgo de coledocolitiasis, que tengan una colangitis concomitante, pacientes que previamente hayan sido colecistomizados, pacientes con pancreatitis y obstrucción biliar persistente, o en aquellos que se haya demostrado la presencia de cálculos en la vía biliar por cualquier otra modalidad imagenológica. Las complicaciones de la CPRE dependerán de la serie que uno revise. En general, las complicaciones globales estarán oscilando entre un 6 a un 15%. Las principales son pancreatitis, infección, sangrado, perforación y muerte, con los respectivos porcentajes que podemos visualizar en la diapositiva. En cuanto a la colangiografía, como previamente dije, se puede realizar en el curso de una intervención quirúrgica, o bien se podría hacer por parte de radiología intervencionista con un acceso percutáneo. La idea entonces es canalizar la vía biliar, se inyecta un medio de contraste y por medio de fluoroscopia se detalla la anatomía de la vía biliar para valorar la presencia de cálculos en ella. La sensibilidad es variable, puede ser de un 59 hasta un 100% y la especificidad entre un 93 a un 100%. Es operador dependiente y realmente es un estudio imagenológico que no se realiza de manera rutinaria. La tomografía requiere contraste oral y venoso, tiene una sensibilidad que oscila entre el 85 al 97%, con una especificidad entre el 88 y el 99%. No es muy utilizada para el diagnóstico de coledocolitiasis y podría resultar útil para valorar otras causas de obstrucción o estenosis de la vía biliar y valorar complicaciones de la coledocolitiasis, como lo pueden ser la pancreatitis aguda o el absceso hepático. En esta imagen lo que se puede ver es en esta parte la vesícula biliar. Acá tendríamos al colédoco, el colédoco en este caso se vería dilatado, y a nivel distal se puede ver una imagen hiperdensa consistente con un cálculo. La ecografía intraoperatoria tiene una sensibilidad y especificidad de más o menos el 90%. Disminuye la necesidad de colangiografía intraoperatoria, al igual que la tasa de lesión de la vía biliar. Es una modalidad imagenológica que requiere experticia, entrenamiento, y realmente no está ampliamente disponible en los diferentes centros hospitalarios. La clasificación del riesgo para coledocolitiasis, dadas por las guías ASGE del año 2019, han cambiado un poco con respecto a las publicadas previamente en el año 2010, y esto se ha hecho porque se ha visto que el rendimiento que se tenía con la clasificación previa era no muy bueno y no estaba detectando los pacientes de alto riesgo como debería ser, por lo cual muchos pacientes que eran llevados a CPRE más o menos en un porcentaje del 20 al 30%, esta CPRE no era terapéutica. Entonces, la clasificación quedó de la siguiente manera: probabilidad alta, pacientes en los cuales se documente un cálculo del conducto biliar común, bien sea por ultrasonografía o por cualquier otra modalidad imagenológica, paciente con clínica de colangitis ascendente, o aquellos que tengan una bilirrubina total mayor de 4 miligramos por decilitro y que además
tengan el conducto biliar común dilatado, definido este como aquel con un diámetro mayor de 6 milímetros por cualquier modalidad imagenológica. Riesgo intermedio, pacientes con alteración del perfil hepático mayores de 55 años o que tengan dilatación de la vía biliar, y bajo, que no tenga ninguno de estos predictores. Vemos entonces cómo en esta clasificación desaparece eh, la clínica de pancreatitis biliar y también el rango que se tenía para bilirrubinas entre 1,8 y 4 como predictor fuerte para coledocolitiasis. ¿Esto para qué nos va a servir? Para guiar el abordaje de los pacientes. Entonces, dependiendo de cómo los clasifiquemos, se va a tomar la conducta. Pacientes con bajo riesgo de coledocolitiasis deben ir a colecistectomía laparoscópica sin ningún otro estudio u intervención previa. Los pacientes con riesgo intermedio se pueden considerar varias opciones. Uno es realizar un colangiograma durante la realización de la colecistectomía, y otro es valorar si hay o no hay cálculos mediante una modalidad imagenológica como lo puede ser la colangioresonancia o la endosonografía antes de ser llevado el paciente a cirugía. Si el estudio es negativo para coledocolitiasis, el paciente va a colecistectomía laparoscópica. Si es positivo, se puede considerar la opción de una exploración laparoscópica de la vía biliar o bien llevar al paciente a CPRE de manera preoperatoria o posoperatoria. En pacientes clasificados como alto riesgo, se puede llevar el paciente a CPRE preoperatoria o realizar la colecistectomía más la exploración laparoscópica de la vía biliar en un mismo procedimiento. De igual manera, tendremos que tener presente el momento en el cual se realiza el diagnóstico de coledocolitiasis, si es antes, durante o después de la cirugía de colecistectomía. En el caso de que el diagnóstico se realice con anterioridad, usualmente lo que uno ve es que el paciente va a CPR preoperatoria, y una alternativa válida sería realizar una exploración laparoscópica de la vía biliar durante el mismo procedimiento. En el intraoperatorio se puede hacer lo mismo en cuanto a la exploración laparoscópica, y se podría diferir entonces la CPRE para realizarla después del procedimiento quirúrgico. Y cuando se diagnostica después de realizada la colecistectomía, la indicación es llevar al paciente a CPRE. En caso tal de que ésta sea no terapéutica, se podría considerar un enfoque mínimamente invasivo a través de drenaje biliar percutáneo, o bien reintervenir al paciente y realizar una exploración laparoscópica de la vía biliar. En cuanto a si utilizar colangioresonancia o endosonografía en pacientes con riesgo intermedio, las guías ASIA recomiendan que se puede utilizar cualquiera de las dos, con una recomendación condicional y baja calidad de la evidencia. La escogencia de uno u otro tendrá en cuenta factores como la preferencia del paciente, los recursos disponibles y la experticia y entrenamiento que tengan los profesionales en cada centro hospitalario. Se dice que puede ser un poquito mejor el rendimiento de la endosonografía si lo comparamos con la colangioresonancia, pero pues realmente no es estadísticamente significativo. Tal vez la ventaja mayor que tenga la ecografía endoscópica sobre la colangioresonancia sea en la detección de cálculos menores a 6 milímetros. El tratamiento tiene tres pilares: el endoscópico, el quirúrgico y el percutáneo. Empecemos entonces con el tratamiento endoscópico y con algunas preguntas y puntos de controversia que se plantean en las diferentes guías. Entonces, se debe llevar a los pacientes con pancreatitis biliar a una CPR urgente. Las guías ASG dice que no, a no ser de que el paciente esté cursando con colangitis o con una obstrucción biliar persistente. Por lo demás, no es necesario realizar una CPRE, teniendo en cuenta tres cosas. Primero, que la CPRE, como ya vimos anteriormente, no es un procedimiento que esté libre de riesgos y de complicaciones.
Asimismo, se ha visto que los pacientes no tienen diferencias en cuanto a la mortalidad ni en cuanto a la presentación de eventos adversos locales o sistémicos, por lo cual el beneficio potencial no supera al riesgo de llevar a los pacientes a este procedimiento invasivo. La CPR se debe realizar antes, durante o después de la colecistectomía. Realizarla preoperatoriamente ha sido la modalidad estándar. Para realizarlo durante la misma colecistectomía se requiere experticia y un alto grado de cooperación y coordinación entre los servicios de gastroenterología y cirugía general, y es algo que está poco disponible en la mayoría de centros hospitalarios, por lo cual no se utiliza de manera rutinaria. Si se realiza después de la colecistectomía, en caso tal de que la CPR sea no terapéutica, podría meritar una segunda cirugía, como lo puede ser la exploración laparoscópica de la vía biliar. Y también se ha visto aumento en el riesgo de perforación del muñón y de fuga biliar. Las guías ASGE recomiendan que se puede hacer de manera pre o posoperatoria o se puede ofrecer tratamiento laparoscópico en pacientes de alto riesgo. La escogencia va a depender de varias cosas. Uno, de la experticia local en cuanto a manejo de técnicas laparoscópicas endoscópicas. Otro, dependiendo del momento en el cual se haga el diagnóstico, si es antes, durante o después de la cirugía. Y digamos que también la técnica podría ser considerada dependiendo de la localización, del tamaño y de la dificultad que pueda suponer la eh, coledopolitiasis. Hay varias modalidades en el tratamiento endoscópico: la dilatación papilar con balón, dilatación con balón grande, si se debe realizar o no esfinterotomía, cuál de todas estas opciones terapéuticas se pueden escoger. Digamos que a grandes rasgos, los pacientes en los cuales se realiza dilatación papilar con balón y no se realiza esfinterotomía de manera concomitante, tienen unas tasas de pancreatitis mayor y la tasa de aclaramiento de la vía biliar es menor con respecto a los pacientes que solo son llevados a esfinterotomía. La dilatación con balón grande debe ser considerada como una opción de tratamiento en pacientes que tengan cálculos grandes, mayores de 10 milímetros, múltiples o con una localización anatómica que los haga de mayor dificultad. Y con respecto a esto, los autores entonces dan algunas recomendaciones teniendo en cuenta el diámetro de los cálculos que tengamos. En los pacientes con cálculos menores de 8 milímetros, ellos recomiendan para la gran mayoría realizar dilatación con balón más esfinterotomía, exceptuando a los pacientes que tengan la anatomía alterada o una coagulopatía que los haga más susceptibles de sangrado, en la cual se debe realizar entonces dilatación con balón sin esfinterotomía. Para los pacientes con unos cálculos mayores a 8 a 10 milímetros que sean múltiples o de difícil acceso por cuestiones anatómicas, se recomienda la dilatación con balón grande, a no ser de que cursen con coagulopatía o anatomía alterada, en los cuales solamente se hace la dilatación sin la esfinterotomía. Se recomienda asimismo la implantación de stents pancreáticos en los casos en los cuales se canule el conducto de Wilson o en los cuales se realice manejo solamente con dilatación con balón sin esfinterotomía. Esto porque se ha visto que disminuye la tasa de pancreatitis post-CPRE. Se debe realizar un control radiológico más o menos al cuarto día para verificar la migración del stent pancreático, o de lo contrario el paciente debe ser llevado nuevamente a CPR para la extracción del mismo. Acá vemos entonces cómo podría ser un posible abordaje de un paciente con coledocolitiasis difícil. En esta imagen lo que vemos es la esfinterotomía. Acá se infla el balón
para la dilatación papilar. Acá ya podemos ver entonces el conducto biliar común, el colédoco. Mediante fluoroscopia se verifica la posición del balón. En esta imagen lo que se puede ver es que se hace tratamiento endoscópico por medio de una canasta en la cual se logra la extracción del cálculo, y aquí finalmente vemos el cálculo después de haber sido extraído en el duodeno. Pacientes con cálculos grandes, ¿qué es mejor? ¿La dilatación con balón más esfinterotomía o la esfinterotomía sola? Las guías ASGE recomiendan que se realice esfinterotomía más dilatación con balón debido a que la tasa de éxito es mayor, y con este enfoque de igual manera se disminuye la necesidad potencial de realizar manejo mediante litotricia. Pacientes con cálculos grandes o difíciles, ¿qué es mejor, la terapia intraductal o la convencional? Terapia intraductal definida como aquella en la cual se utiliza litotricia láser, o electrohidráulica y convencional, aquella en la que se utilizan las otras modalidades como lo son la litotricia mecánica, el uso de canastas, entre otras. Realmente las guías ASGE lo que recomiendan es que se puede utilizar cualquiera de las dos. La tasa de éxitos y de complicaciones con cualquiera de los dos enfoques es similar, y ya dependerá de los recursos con los cuales se tenga disponible para escoger uno u otro. Pacientes con síndrome de Mirici y hepatolitiasis. En cuanto al síndrome de Mirici, está especialmente indicado el uso de terapia con la angioscópica peroral como alternativa o complemento al tratamiento en pacientes con síndrome de Mirici tipo 2. Sin embargo, se debe recordar que, digamos, esta modalidad de tratamiento es algo transitorio y finalmente todos los pacientes van a requerir manejo quirúrgico posteriormente. En cuanto a la hepatolitiasis, es tal vez una de las cosas más difíciles para tratar en cuanto a coledocolitiasis. Requiere un enfoque multidisciplinario en el cual debe participar el endoscopista, gastroenterólogo, radiología intervencionista y el cirujano para definir cuál es la opción o el abordaje más apropiado para el tratamiento de estos pacientes, que no es infrecuente que resulten finalmente en hepatectomía. ¿Cuál es el rol de los stents biliares en el manejo de coledocolitiasis? Básicamente está indicado en el tratamiento de coledocolitiasis difícil, definida difícil por su tamaño, porque sea múltiple o por su localización en el árbol biliar, y siempre recordar que la utilización de estos stents en patología benigna, como lo es la coledocolitiasis, es temporal y se debe retirar entre la sexta y la octava semana desde su colocación, dado que dejarlo allí aumenta las tasas de manera considerable de pancreatitis y de colangitis piógena. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿cómo debo hacer la exploración de la vía biliar? ¿Abierta o laparoscópica? Se ha visto que el enfoque abierto aumenta la mortalidad, la morbilidad, las tasas de reintervención, las tasas de readmisión, al igual que el tiempo quirúrgico, y en lo único que se ha visto superior con respecto al enfoque laparoscópico es en una menor tasa de cálculos retenidos, por lo cual se puede concluir que siempre que sea posible, la exploración de la vía biliar se debe realizar de manera laparoscópica. En este cuadro entonces podemos ver los diferentes enlaces que se miden con respecto al grupo abierto y al grupo laparoscópico, con una P estadísticamente significativa para todos los desenlaces importantes. ¿Es seguro el abordaje laparoscópico en el paciente anciano? Estos autores encuentran que sí, que efectivamente es una modalidad segura, comparando cómo le iba a los pacientes ancianos con respecto a los más jóvenes. No se encontró diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la tasa de aclaramiento, las complicaciones o la mortalidad. Tampoco en el tiempo quirúrgico, la tasa de conversión, la tasa de fuga biliar, reintervención
cálculos residuales o recidivantes, lo único que se encontró es un mayor riesgo de complicaciones pulmonares en los pacientes ancianos con respecto a los más jóvenes, pero en términos generales se puede decir que el abordaje laparoscópico es seguro en el paciente anciano y se debe utilizar siempre y cuando no tenga alguna otra contraindicación para ser llevado a este tipo de procedimiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para convertir una exploración laparoscópica a una abierta? Los tres principales que se han encontrado son un diámetro mayor de 9 milímetros del cálculo, edema de la pared de la vía biliar o cuando los cálculos son múltiples. Se ha calculado que la tasa de conversión está más o menos en un 4,2% y se asocia pues básicamente a estos tres factores de riesgo principales. ¿Esto qué consecuencias trae? Que se incremente el sangrado, obviamente el tiempo de cirugía, la tasa de infección del sitio operatorio también va a ser mayor y la estancia hospitalaria se verá prolongada en varios días cuando se requiere convertir de la laparoscopia a abierto. ¿Cuál es el abordaje que se debe preferir, el transístico o el transductal o coledocotomía? Estos autores encontraron que el abordaje transístico reviste una menor morbilidad, menores complicaciones globales y biliares, la pérdida sanguínea fue menor, la estancia hospitalaria más corta, al igual que la duración del procedimiento, con igual tasa de aclaramiento de la vía biliar e igual tasa de conversión, por lo cual, siempre que sea posible, se debe preferir el abordaje transístico sobre el transductal. Ahora bien, ¿en qué casos estaría indicado de entrada el abordaje transductal o coledocotomía? Cuando el diámetro del cístico sea menor de 4 milímetros, cuando los cálculos tengan un diámetro superior a 6 milímetros, sean cálculos múltiples, estemos hablando de patolitiasis o algunas variaciones anatómicas como lo pueden ser la entrada posterior o distal del conducto cístico al colédoco. En estos casos es preferible realizar de entrada un abordaje transductal. Las complicaciones principales del abordaje laparoscópico: cálculos retenidos, fuga biliar, estenosis de la vía biliar y pancreatitis. Llama la atención los rangos tan amplios de la fuga biliar y esto está directamente relacionado con el abordaje que utilicemos, siendo la fuga biliar mucho mayor cuando hablamos de coledocotomía versus el abordaje transístico. ¿Se debe realizar cierre primario o se debe dejar un tubo en T como drenaje cuando realizamos un abordaje transductal? Estos autores encontraron que no hay diferencias en cuanto a recurrencia y estenosis biliar. Sin embargo, con el cierre primario, la morbilidad posoperatoria es menor, al igual que la tasa de fuga biliar, la peritonitis biliar, el tiempo quirúrgico es más corto y la estancia hospitalaria se ve también reducida, por lo cual siempre se debe preferir el cierre primario, a no ser de que por alguna otra razón se decida que el paciente amerita dejarle un tubo en T. La exploración laparoscópica de la vía biliar en un mismo tiempo con colecistectomía versus la CPR preoperatoria con posterior colecistectomía. Se habla que el enfoque laparoscópico en un solo tiempo tiene una menor tasa de fallos técnicos, una estancia hospitalaria más corta. Sin embargo, no hay diferencias en cuanto a mortalidad y morbilidad. Los costos son equiparables y tampoco hay diferencias en la tasa de cálculos retenidos y recurrencia. En conclusión, se puede afirmar que cualquiera de las dos modalidades son adecuadas para la mayoría de los pacientes y la decisión de utilizar una u otra dependerá entonces de los recursos que se tengan disponibles. Los autores también mencionan que probablemente en un futuro la modalidad estándar de manejo va a virar de la CPR preoperatoria a la colecistectomía con exploración laparoscópica de la vía biliar. Abordaje laparoscópico endoscópico en un mismo tiempo, que también está conocido en la literatura como enfoque de rendezvous, versus esfinterotomía endoscópica preoperatoria. En este metaanálisis de revisión sistemática de Cochrane dice que no hay diferencias
En cuanto a mortalidad, podría haber una menor morbilidad en el enfoque de Rendezvous, con una menor estancia hospitalaria y menor tasa de pancreatitis posoperatoria, a expensas de un aumento en el tiempo de cirugía. Sin embargo, son enfáticos en afirmar que la calidad de la información es muy baja, las diferencias realmente no son muchas, por lo cual no se puede realizar ninguna recomendación con respecto a si se debe preferir un enfoque sobre el otro. ¿Cómo se deben tratar a los pacientes con bypass gástrico? Acá vemos entonces en el lado izquierdo cómo sería la anatomía normal en un paciente que no ha sido llevado a cirugía bariátrica, y acá vemos cómo es la anatomía de un paciente con bypass gástrico en Y de Roux. Lo que podemos ver entonces es que el recorrido para realizar, digamos, un abordaje endoscópico tradicional es bastante largo y hace que las técnicas convencionales sean prácticamente imposibles de llevar a cabo en este contexto. Por lo cual, estos autores recomiendan estas 4 modalidades de tratamiento como alternativa en estos pacientes. La CPR transgástrica asistida por laparoscopia, la exploración laparoscópica de la vía biliar, la CPR por enteroscopia con balón y el drenaje biliar percutáneo como última opción. La elección de uno u otro enfoque dependerá de la experiencia del cirujano, los equipos que tengamos disponibles y la localización del cálculo. Digamos que en orden de lo que podríamos utilizar estaría entonces la CPR transgástrica seguida de la exploración laparoscópica de la vía biliar y por último estas dos. En esta imagen vemos entonces cómo se realiza un abordaje laparoscópico tradicional. Se realiza una incisión a lo largo del estómago por el cual se entra el equipo endoscópico y de esta manera se puede realizar un abordaje de CPR tradicional. En este otro lado vemos cómo a través de radiología intervencionista se dibuja la anatomía de la vía biliar y posteriormente se coloca un dren de pigtail. En el abordaje por radiología intervencionista es importante tener en cuenta que en el primer momento lo que se busca es realizar el drenaje de la vía biliar, pero el tratamiento definitivo de la coledocolitiasis se deberá realizar después de que la fístula biliocutánea esté madura, que se puede observar más o menos alrededor de después del 10.º día. En cuanto a la CPR por enteroscopia, los autores mencionan que es una modalidad que no está muy disponible en la mayoría de centros hospitalarios, requiere alto nivel de entrenamiento y experticia, es dispendiosa, requiere bastante tiempo y la tasa de éxito para aclaramiento de la viabilidad, si lo comparamos con las demás modalidades, es un poco inferior, por lo cual no estaría como de primera línea. En los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica, tenemos la particularidad de que tienen una prevalencia y una incidencia de colelitiasis bastante alta, que puede ser hasta del 37%, desarrollando esta colelitiasis más o menos el 60% en los primeros 6 meses, y de los cuales tienen litiasis biliar, 6 a 8% serán sintomáticos a lo largo del tiempo, por lo cual en estos pacientes se ha propuesto el uso rutinario de ácido ursodesoxicólico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este medicamento? Primero, va a disminuir la absorción intestinal de colesterol y también va a disminuir la excreción biliar del mismo. Se ha visto que con el uso de ácido ursodesoxicólico se disminuye la incidencia de colelitiasis, al igual que la tasa de colecistectomía. Es un medicamento por lo general bien tolerado, con pocos eventos adversos, entre los cuales podemos incluir náuseas, vómito, constipación o intolerancia al medicamento. No hay diferencias en cuanto a la pérdida de peso entre los pacientes que toman y no toman el ácido ursodesoxicólico, y las tasas de cumplimiento del tratamiento farmacológico tienden a ser superiores al 80%.
Realmente una dosis establecida como tal o recomendada en alguna guía no hay, pero la mayoría de los estudios hablan de una dosis entre 300 miligramos 2 veces al día, 600 miligramos una sola vez al día. El medicamento se debe iniciar desde el día 30 posoperatorio y se debe sostener por los siguientes 5 meses, dado que son los meses en los cuales el paciente va a tener más alto riesgo de desarrollar una colelitiasis o coledocolitiasis. En este otro estudio, que puede ser más cercano a nosotros, realizado por un grupo brasilero, se documentó una prevalencia de colelitiasis del 1% en pacientes que tomaron el ácido urso desoxicólico después de su cirugía de bypass gástrica versus un 28% en el grupo control que no utilizó el medicamento. En cuanto a la colecistectomía, es necesario realizarla durante la estancia hospitalaria en pacientes con pancreatitis biliar leve. Las guías ASGE dicen que sí, porque se disminuye la recurrencia de pancreatitis, el cólico biliar y la colangitis, y no se ha visto que se altere la tasa de conversión o los eventos adversos relacionados con el procedimiento quirúrgico. Entonces, sí está recomendado realizarla durante la misma hospitalización. En cuanto al tiempo de colecistectomía posterior a la CPRE, estos autores dividieron los sujetos de estudio en 3 grupos: grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A los primeros 3 días, grupo B entre el cuarto y el sexto día y el grupo C más de 6 días. En el grupo A se encontró que el tiempo de cirugía es menor y hay menor sangrado, pero no hay diferencias en cuanto a estancia hospitalaria o complicaciones posoperatorias. Realmente concluyen diciendo que siempre que sea posible se debe realizar en los primeros 3 días, y en el caso de que no, la otra opción sería realizarlo después del sexto día, dado que en el grupo B, que es entre el cuarto y el sexto día, se ha visto que la disección quirúrgica puede ser un poco más dispendiosa, dado que el proceso inflamatorio tendría su pico en este periodo de tiempo. En los pacientes con alto riesgo se debe realizar colecistectomía temprana o se debe realizar un manejo expectante. Estos autores encontraron que no hay diferencia en cuanto a mortalidad, en cuanto a tasa de pancreatitis recurrente, eventos respiratorios cardiovasculares o trombóticos. Sin embargo, con el enfoque de colecistectomía temprana se evita la colecicitis recurrente y la tasa de colangitis y dictericia recurrente va a ser menor. Entonces se puede concluir que es mejor realizar una colecistectomía temprana, también teniendo en cuenta que en los pacientes que inicialmente se trataron de modo expectante, hasta el 26% durante el transcurso de su enfermedad requirieron tratamiento quirúrgico. Y para terminar, tenemos entonces el tratamiento percutáneo, que está especialmente indicado en pacientes con alto riesgo quirúrgico o en los cuales en los que no se pueda realizar ningún otro abordaje por razones anatómicas. Se puede realizar por punción directa de la vesícula, por punción transhepática a través de un tubo en T o punción directa del intestino delgado en los casos de pacientes que hayan sido sometidos a bypass gástrico previamente. Estas son los catéteres que se utilizan para el drenaje de la vía biliar. También se puede utilizar stents, y también a nivel de radiología intervencionista están disponibles varios de las modalidades terapéuticas que se utilizan con regularidad en el enfoque endoscópico. Las complicaciones pueden estar relacionadas con el sitio de punción, pueden ser vasculares o no vasculares. Cabe destacar entonces la presencia de diferentes fístulas de fuga biliar, pancreatitis, colangitis, dolor, transgresión al espacio pleural, peritonitis y perforación intestinal. Esta es la bibliografía y damos paso entonces a la discusión. Entonces se nos habla de, en nuestro medio, qué tan factible es la realización de colangiografía intraoperatoria versus endosonografía y CEPRE preoperatoria. Bueno, primero felicitar a Alejandro porque creo que fue una revisión muy completa y creo que manejó muy bien tópicos que son muy controvertidos, no solamente en nuestro medio, sino pues a nivel mundial y basado pues en la evidencia actual.
Respecto a la pregunta del doctor Buritica, si se podía hacer la colange intraoperatoria, yo creo que en algunas ocasiones la hemos hecho. Generalmente la hacemos o con un catéter monolumen por el puerto epigástrico o por otro puertico, o lo hacemos con que como lo aprendí a hacer yo, fue con un catéter peridural. Entonces se utiliza el catéter peridural y se le aplica, hay una pinza especial para hacer colangio intraoperatoria, que es como una Johan, pero es un poquito convexa, de manera que no colapse el catéter, ¿sí? E incluso hay un catéter pues especial para hacer este tipo de procedimiento. ¿Qué tenemos nosotros? El catéter, como lo aprendí a hacer yo, con un catéter peridural, que es el mismo que utilizan los anestesiólogos, y se le pone un clip de manera que no colapse del todo el cístico. Siempre se debe tener una buena disección del triángulo para tener como lo más amplio que se pueda del cístico, poner un clip muy proximal hacia el Harman y hacer el corte pequeño hacia la parte distal para que no se contamine pues con mucha bilis de la parte como proximal o la parte de la vía biliar. Después de insertar el catéter que dijimos que era un peridural, se le aplica el contraste, que va a ser contraste al 50% del contraste que nosotros tenemos que utilizan pues para cualquier procedimiento contrastado. Eso se solicita a radiología intervencionista, a radiología, perdón, normal, y se lo suben más o menos en unos 10 minutos, eso no hay lío. El problema es cómo preferimos hacerlo, si con radiografía portátil o con fluoroscopia. Vuelvo y le repito, yo lo aprendí a hacer con fluoroscopia, pero como era un centro de entrenamiento de patobiliar, entonces ellos entraban a hacer la colecistectomía con la ropa, con los chalecos. Hacían la colecistectomía de manera muy, pues la disección del calor, el corte del cístico, como les digo, el clip proximal, el corte del cístico, avanzaban el catéter, la pinza de colangio y ahí entraba el arco en C y se hacía con arco en C, porque como ya hemos visto, a veces o porque se aplica muy rápido el contraste o porque no alcanza a llegar de manera adecuada hacia el duodeno, podemos tener como una visión errónea de esa colangiografía intraoperatoria. Ahora, ¿cuál hacemos nosotros? Evidentemente, un abordaje endoscópico inicial, luego lo llevamos, o sea, en dos pasos, una imagen si requiere CEPRE y luego se lleva a procedimiento quirúrgico con una vía biliar limpia. Eso es lo que nosotros hemos hecho y vean que la literatura dice que también está apoyado. En los centros de referencia de patobiliar lo que hacen simplemente es un abordaje mixto. Entonces hacen lo mismo, avanzan una guía, hacen la colangio, si es positiva la colangio, con esa misma guía que la avanzan hasta la papila, por ahí canulan el colédoco, por eso hay menos tasa de pancreatitis biliar, que era lo que mencionaba Alejandro, pues porque no hay chance de canular ni el pancreático ni de contrastar el pancreático, sino que avanza directamente por el colédoco guiado por la guía, que es el procedimiento de rendezvous. Pero nosotros, ¿qué hacemos entonces? La respuesta del doctor sería hacer en dos pasos, primero endoscópico y en otro tiempo se llevaría a la colecistectomía laparoscópica. Pido la palabra, doctora Caterina, ¿puedo para ampliar un poquito Sí, la... adelante, sí, señor. La pregunta mía es que evidentemente ellas y toda la literatura americana pues hablan mucho de colangio intraoperatoria y tratar de resolver en algunos casos ambos problemas, la colitiasis y la coleocolitiasis. Preguntaba yo es porque en nuestro medio pues es un poco difícil porque pues no contamos con el instrumental para eso, porque pues uno leyendo acerca de la técnica para hacer la exploración de vías biliares por la paroscopia, pues se necesita un instrumental adecuado, incluso utilizan coleocoscopios para poder estar seguros de que quedó limpia la vía biliar. Además nos demoraríamos más tiempo, el riesgo, la falta de experiencia, pues porque no conozco muchos centros donde estemos haciendo exploración de vías biliares por la paroscopia. Quisiera saber si el hecho de que no le hagamos una papilotomía como lo hacen con CPR, pues sería una desventaja de la exploración laparoscópica de la vía biliar versus la CPR, porque pues si es un paciente que tiene una bilis litogénica, el hecho de que quede con su papila indemne seguramente nos va a aumentar el riesgo de que a futuro haga cálculos primarios del colédoco. Entonces, digamos que en nuestro medio pensaría yo que pues, nos ha ido muy bien con el grupo de gastro que tenemos, que son excelentes, en los cuales se hace primero la endosoma y la CPR si la necesita, y luego se va para colistectomía por la paroscopia. No sé si la doctora Brenda, los demás compañeros, colegas, tengan algún comentario al respecto. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vea, les cuento la experiencia que hemos tenido. Así como dice el doctor Buritica, digamos que el protocolo que usamos es ese, pero hay pacientes que ameritan hacer un solo procedimiento, digamos, de anestesia.
En esos pacientes lo que tratamos de hacer es que en un mismo momento se hacen los dos procedimientos, la resolución de la coledocolitiasis y la CPR. Yo creo que fue con el doctor Becerra que tuvimos un caso este año, me parece, en donde resolvimos las dos cosas al tiempo. Entonces es identificar el paciente y definir qué paciente se puede beneficiar de ese mismo, en un mismo momento hacer los dos procedimientos. Pero en general lo que hacemos es determinamos al paciente la pertinencia de la CPR, la hacemos y posteriormente el grupo de cirugía lo lleva con la cistectomía. Exploración de vías biliares, yo hablaba aquel día con el residente realmente los cirujanos en esta época, estoy hablando de esta época hace más o menos 10 años, se ha disminuido mucho la exploración de vías biliares, que pues realmente es algo que me preocupa para el residente de cirugía, pero realmente con el advenimiento de todas estas técnicas endoscópicas, la vía biliar casi es muy poco frecuente que al cirujano le toque manipularla como tal, porque tenemos muchas estrategias de las que nombró el doctor en su exposición, con la cual logramos resolver las coledocolitiasis, si no es en un procedimiento, en dos, y ya cuando vemos que no tenemos posibilidad de resolverlo ni por colangioscopia ni litotripsia, ahí decimos y llamamos al cirujano para generar pues una discusión en cuanto a la pertinencia del manejo quirúrgico. Siguiendo con las preguntas que tenemos en el chat, entonces la segunda pregunta fue del doctor Víctor Cáceres. Nos dice que tenemos otros predictores de coledocolitiasis como recursos que podemos utilizar y que se han realizado en nuestra población, como los predictores del Pablo Tobón y los predictores de la SCOL. Él nos menciona cuál sería la mejor opción para aplicar en nuestra población. Bueno, miren, los predictores que usó el Pablo, eso lo usó en el 2018, ellos cogieron un estudio que hizo la Universidad Javeriana en el 2011. Si ustedes revisan, habría que hacer mucho estudio adicional comparado con las nuevas guías ASGE, que fue lo que se discutió inicialmente. Porque, por ejemplo, ellos utilizan bilirrubinas niveles mayores de 2. Acuérdense que ASGE en los estudios que hicieron desde el 2010 ahora hasta el 2018 y el 2019, encontraron que cuando metíamos esos pacientes aumentábamos la cantidad de exámenes innecesarios. Entonces, de pronto, a ver qué hicieron ellos. Ellos cogieron el grupo de la Javeriana, lo probaron en su población allá en Medellín y sacaron unas conclusiones buenas, pero si ustedes lo comparan con la nueva ASGE de 2019, creo que evitaríamos más estudios innecesarios. Yo pienso que deberíamos usar ASGE 2019 porque tenemos todas las herramientas que allí se indican. Me parece que sería pues mejor. Ahora, uno pudiera validar ese estudio en nuestra población, pudiera ser una opción, pero pienso que si tenemos ese de la ASGE que nos ha mostrado con base en todas esas revisiones que disminuiríamos la cantidad de estudios innecesarios, la hospitalización, el tiempo de hospitalización, resolveríamos más rápido los problemas del paciente, pienso que podríamos usar ese igual. Se puede analizar, pero creo que ese es muy completo, la ASGE está muy completo este año. Profe, muchísimas gracias por su intervención. Avanzamos entonces a la siguiente pregunta. Nos menciona el doctor Buritica que en pacientes con coledocolitiasis y colelitiasis, esta pregunta ya le dimos respuesta durante la exposición, era sobre las técnicas con las que contamos para los pacientes con intervenciones con GRUX previas. A ese respecto, el doctor Ramiro Romero nos pregunta, esta es una pregunta para la profe Brenda, ¿qué opina, profe, usted de estos nuevos procedimientos para la resolución de la coledocolitiasis y la aplicabilidad en nuestro medio? Bueno, miren, nosotros tenemos, digamos que una experiencia larga en el manejo de la vía biliar con este tipo de cirugías. Incluso nos han remitido pacientes de otros sitios y lo que hacíamos inicialmente era hacer el abordaje por enteroscopia. ¿Sí? Nosotros tenemos equipo de un solo balón, o sea, un monobalón, y a través del enteroscopio llegamos a la papila y hacemos la CPR con, digamos, una buena tasa de éxito. Si no logramos resolverlo
sacando los cálculos, por ejemplo, en caso de que sea imposible en el primer procedimiento, lo que hacemos es dejar un stent y luego entramos de nuevo a continuar, porque obviamente son procedimientos largos, son procedimientos que son mucho más largos, pero cada vez se depuraba mucho más la técnica. Otra cosa que también nos encontramos, no tan frecuente, pero que también lo hemos observado, no tanto en las Y, sino también en B2. Cuando tenemos pacientes con reconstrucción en B2, también nos metemos por enteroscopia y es un poco menos complejo que en la Y. Otra cosa que se está usando, sobre todo en Norteamérica, es hacer las gastrostomías por vía endosonográfica. Se coloca un stent axion o de aposición y a través de ese stent se deja madurar la fístula y entramos a hacer el procedimiento como si fuera una CPR convencional. En el hospital tuvimos reciente un caso que queríamos hacer con ayuda laparoscópica, pero no teníamos el trocar. Ese trocar se está gestionando porque debe ser un trocar especial para que nos quepa el duodenoscopio. O sea, todo lo que nombró el doctor lo podemos hacer y lo que creo que no nombró, pero que también se está haciendo, son las gastrostomías por vía endosonográfica, que también se pudiera hacer. Cuando uno valora estas técnicas, pues lo que hemos discutido nosotros en el grupo es qué tan costoso pudiera ser hacer una gastrostomía versus hacer una exploración o versus hacer una CPR por endosonografía. Obviamente los que hacen estas técnicas pues son personas que no les importa mucho la parte económica porque tienen todos los recursos, pero en nuestro medio valdría la pena utilizar técnicas que sean menos costosas. Bueno, y las hacemos, no hay problema, las hacemos siempre cuando nos llega, comentamos, discutimos el caso y lo programamos. Generalmente lo hacemos los dos endoscopistas intervencionistas. Casi siempre necesitamos la ayuda del otro porque son procedimientos un poquito más largos, pero sí, lo hacemos y nos va bien en esos casos. Bueno, profe, muchísimas gracias por ilustrarnos al respecto de estas técnicas y pues para informarnos a todos que están disponibles ya en nuestro medio. Es que, bueno, las preguntas era una, ¿en qué momento hacer la CEPRE después de la colecistectomía? Si se debe hacer, porque yo lo que vi en la charla fue que hablaron de la colecistectomía, pero o sea, en la misma estancia hospitalaria después de realizar la CEPRE, pero si en caso de que se haga primero la colecistectomía, una de las complicaciones de la CEPRE post sería la fuga biliar, ¿cierto? Versus la posibilidad de complicación de una coledocolitiasis. Entonces, ¿en qué momento sería lo ideal hacer esa CEPRE post colecistectomía, digámoslo así? Y la otra pregunta era en el caso de, porque esa lo habíamos discutido la vez pasada, pero no, pues no, para mí no quedó como muy claro, la posibilidad de la endosonografía en los pacientes con la pancreatitis para descartar microlitiasis del colédoco. Y lo pregunto porque precisamente me llegó una paciente con una pancreatitis donde la ecografía es normal, la vía biliar es normal, no tiene elevación de la bilirrubina, pero tampoco hay otras causas de pancreatitis como claras. Y la señora tiene todo un biotipo para uno pensar que la pancreatitis sea de origen biliar. Entonces, era como la endosonografía para descartar en ese momento la microcoledocolitiasis y poderla tratar. Y entre otras cosas, porque también habría que definirle si requiere una colecistectomía o no después de la pancreatitis. Esas eran las dos preguntas que yo tenía, pero pues no sé, Caterina dice que ya las respondieron. Sí, no, pero se le pueden profundizar un poco, doctor Gerson. Mire, en cuanto a la endosonografía y las pancreatitis para buscar la microlitiasis, recuerde que tenemos criterios claros para hacer endosonografía buscando obstrucción, ¿cierto? En el caso de la pancreatitis, que sería esa la razón. Pero la respuesta para usted sería, si usted no tiene en esa paciente la causa de la pancreatitis, pues hágale la endosonografía, porque usted va a buscarle la causa. ¿Sí? No solo pensando en microcoledocolitiasis, sino buscando la causa. Tiene una pancreatitis autoinmune, tiene un tumor, tiene una pancreatitis crónica, ¿qué será lo que tiene? Ahí tiene mucha función la endosonografía. Y en cuanto a lo otro, si usted hace una colecistectomía y sospecha que el paciente tiene una coledocolitiasis, pues entre más rápido lo haga mejor. Recuerde que lo de la fístula del muñón, antes la CPRE le quita esa posibilidad, porque está haciendo una papilotomía o va a colocar un stent dependiendo de lo que encuentre. Entonces, recuerden cuando tiene una fístula biliar, digamos el patrón de oro para el manejo
es la CPR, ¿sí? Porque está quitando la presión del esfínter de Oddi en la parte inferior y puede, si es necesario, colocar o no estén. Doc, una pregunta, pero, Sí. o sea, pero el tema es, por ejemplo, en esas coledocolitiasis que son, digámoslo así, asintomáticas y que usted las documentó en la colecistectomía, Sí, claro, de ya una, sea hágalo, por una coleografía o algo. entre más ¿Debe rápido hacer lo haga, en la misma mejor. estancia? Sí, porque es que mira, si Listo. vos dejas ese muñón vesicular allí cerrado con un cálculo en la vía biliar, el riesgo de que haya una fístula es muy alto, porque está aumentando la presión de la vía biliar y por dónde va a fugar, por donde está suturado, ¿cierto? En este caso donde está cerrado el muñón. Entonces, lo más rápido que pueda sería lo ideal. Bueno, muchas gracias al doctor Murillo por su participación y a la doctora Brenda por sus respuestas. Siguiendo con las preguntas en el chat, entonces tenemos que el doctor Gregorio Líbano nos pregunta que para cálculos de más de 2 centímetros, aparte de la litotripsia guiada por colangioscopia, ¿qué otras opciones endoscópicas tenemos? Creo que esta es una pregunta específica para la profe Brenda. Sí, entonces, cuando nosotros hacemos la CPR, identificamos las características de cálculo, primarios, secundarios. Los primarios generalmente son unos cálculos que nosotros llamamos deslenables y que se desbaratan fácilmente. Entonces, a pesar de que veamos un cálculo muy grande, siempre intentamos hacer todas las maniobras de extracción convencionales. ¿Cuáles son? La dilatación con balón de vía biliar, la extracción con canastilla, y depende de lo que nos encontremos, tomamos la decisión. Tiene que ver mucho con la anatomía de la vía biliar también. Si tengo una vía biliar dilatada de arriba a abajo, lo que hacemos es hacer una dilatación especial con un balón mucho más grande de 15 a 20 milímetros y al dilatar todo lo que es el colédoco distal y la papila, podemos manipularla o maniobrar mucho mejor la papila con las canastillas convencionales. Cuando dado el caso vemos que no lo logramos en ese procedimiento, lo que hacemos es colocar un stent plástico, más o menos durante 3 meses. El objetivo de ese stent es que por el paso de la bilis al lado de ese cálculo, el cálculo empieza a disminuir su tamaño. Y lo que hemos encontrado es que cuando volvemos a hacer esa CPR para retirar ese stent, ese cálculo la mayoría de veces lo podemos manejar. Entonces depende de varias situaciones, de las características del cálculo primario, secundario, de la anatomía de la vía biliar, de la ubicación del cálculo. Todo eso hace que nosotros tengamos diferentes estrategias para resolver estos cálculos. Ahora, si nos encontramos con un síndrome de Mirici, pues miramos según la clasificación. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que lo podemos romper por litotripsia o definitivamente es un paciente que no vamos a manejar por endoscopia porque requiere manejo quirúrgico?